Bienvenidos, soy Íñigo Serrano y en esta ocasión os quería hablar sobre unas ciertas cambios que voy a hacer en el canal. Básicamente se refieren a un tema que me interesa bastante y es el tema del mentoring. Lo primero que tendríamos que hacer es explicar qué es brevemente el mentoring. Básicamente es, bueno, hoy día pues si no pones un término anglosajón a una palabra, pues parece que no es importante, ¿no? Realmente el mentoring es el tener un mentor, el concepto tradicional de toda la vida, ¿no? Básicamente ese mentor lo que te aporta es, sobre todo pues a la gente que tiene menos experiencia, te suele aportar su experiencia. Normalmente suele ser gente que ya tiene una cierta edad o una cierta experiencia y lo que hace es ayudar, asesorar, tener o servir como una segunda opinión a gente con menos experiencia. Yo hace tiempo, trabajando en una empresa, yo tenía un jefe que era bastante mayor que yo y me dijo una vez que realmente para ser gerente en este caso que había que tener mínimo 40 años. Yo la verdad es que en ese momento pues no entendía muy bien por qué me dijo eso. Me decía que al final ser gerente es resolver problemas y que con menos de 40 años no habías tenido suficientes vivencias como para poder saber qué problemas hay y cómo se suelen solucionar. Yo, como os decía, pues en ese momento, pues la verdad es que me sonó un poco a chino decir, bueno, no tenía 30 años, tendría 27, 28 años, y me sonó como decir, bueno, ¿y este hombre qué me está contando estas cosas? ¿Qué me dice? Y yo, pues muy bien, pues 40 años, ¿no? Y luego, ya ha pasado un poco un tiempo, cuando sí que yo he llegado a los 40 y los he superado, sí que me he empezado a dar cuenta que efectivamente, cuando tienes ya 40 años, empiezas a tener efectivamente una experiencia y empiezas a darte cuenta de que hay problemas que se van surgiendo en ciertos sitios, en ciertas empresas, que ya los has vivido, ¿no? Sobre todo yo que, pues bueno, he estado en bastantes empresas y he estado en bastantes proyectos y empiezas a ver que hay unos ciertos patrones y que lo que en un sitio has visto, pues que ha ido funcionando, o sea, se han ido haciendo una serie de cosas y han acabado en una situación mejor o peor, o sea, puede haber sido que haya ido bien o que haya ido mal, pues que cuando vas a otros sitios también se reproducen un poco esos patrones y suelen acabar exactamente igual, ¿no? Y entonces sí que es cierto que eso que a mí, que yo me quedé en su momento, para ser gerente hay que tener 40 años o más, pues realmente sí que es cierto que empiezas a tener, con 40 años, empiezas a tener una cierta experiencia y empiezas a poder prever cuáles son las consecuencias de las acciones o de lo que se está haciendo en un determinado proyecto, en una determinada organización, ¿no? Yo en su momento, pues como la mayor parte de la gente pues, que trabajamos en el sector de la informática o de las tecnologías de la información, que se dice ahora, pues yo empecé como muchos, desarrollando, dando formación y realmente, bueno, pues al final con el tiempo vas progresando, como pues normalmente pasa a todo el mundo, hasta que llegó un momento en el que pues yo empecé a tener gente a mi cargo, ¿no? La verdad es que tuve suerte porque eran dos chicas muy majas, era su primer trabajo y lo que sí que me di cuenta es que, claro, realmente esa gente, independientemente de que puedas tener su cierta formación y sepan, por decirlo así, sepan programar, no tienen ni idea de cómo funciona una empresa, ¿no? Igual que a mí me pasó en su momento, ¿no? Que lo que pasa es que quizás cuando empiezas no te das cuenta no eres tan consciente de cuáles son tus carencias y sí que conforme va pasando el tiempo, pues te das cuenta, ¿no? Empiezas a ver en otra gente, decir, jo, pero es que esto que está haciendo y realmente pues probablemente yo hubiese hecho en su momento lo mismo, ¿no? Yo sí que es cierto que también tuve un jefe que me decía que, bueno, pues que a veces decía unas barbaridades tremendas, ¿no? La verdad es que nos llevábamos bien. Y a mí en su momento cuando me lo dijo, dice, pues este hombre, ¿qué me está contando? Pero si yo soy de lo más razonable del mundo y las cosas, las ideas que tengo son maravillosas y tal. Y luego cuando vas teniendo pues esos 40 años o acercándote a esos 40 años te das cuenta cuando ves en otra gente más joven
lo que está haciendo y te das cuenta y dices, jo, pues yo es que cuando tenía 20 y pico tenía que ser una pieza de la leche, porque tendría que, si esta gente lo estoy viendo yo así, con pocos años, este jefe que me lo decía, pues tenía ya 50 y pico, estaba ya a punto de jubilarse, pues bueno, tendría que pensar que de mí, pues que era un bala perdida, ¿no? La verdad es que luego te das cuenta pues que no, pues que eres un crío de 20 y pico, que tienes pues los pajaritos típicos de un tío de 20 y pico años, ¿no? Entonces lo que yo sí que creo es que es importante cuando ya empiezas a tener una cierta gente a tu cargo, el ayudarles a crecer, ¿no? Yo creo que hay como dos tipos de jefes, ¿no? Los que simplemente exigen a la gente los resultados, o sea, necesito esto para esta fecha, esto tal, 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 tal. Y luego otros jefes que ya no es solo que te exijan, sino que te ayuden o que te ayudan a conseguir esos objetivos, ¿no? Gente que se preocupa porque crezcas profesionalmente, no solo porque puedan ser buena gente que quiera ayudarte, sino también por su propio interés, en el sentido de que, lógicamente, si la empresa va creciendo, pues va a llegar un momento en que vas a necesitar una serie de gente con una determinada formación, y entonces tienes que ir poco a poco formando a la gente que tú crees que puede ser más válida para esos puestos, porque no puedes coger a una persona y decirle, no, mira, tú ayer eras programador, hoy vas a ser analista y lo tienes que hacer perfecto. Hay gente que hace eso, pero normalmente eso no suele funcionar bien. Igual tienes suerte y esa persona a la que pones, que le pegas y le subes de categoría, te lo hace razonablemente bien, o normalmente pues va a cometer errores, ¿no? Entonces yo sí que he agradecido mucho en los sitios en los que he estado, en los que realmente se han preocupado la gente, que la verdad es que, bueno, he estado en bastantes sitios, en algunos pues la verdad es que no eran muy recomendables, y otros en los que había gente que se preocupaba por que yo fuese aprendiendo, por los errores que cometía, decírmelos y decirme cómo solucionarlos. Y yo sí que creo que es importante en ese aspecto el coger a la gente que tienes a tu cargo y ayudarles a crecer, ¿no? En el canal, como podéis comprobar, pues bueno, hay una lista de vídeos que es marca personal para un informático, que la verdad es que bueno, se está convirtiendo en un cierto batiburrillo en el que ahí empieza a entrar todo aquello que es de temas profesionales, pero que no son, por decirlo así, de programación, ¿no? Entonces hay contenido que sí que es cierto que es de marca personal, y hay otros ciertos contenidos que empezaban a ser ya más de esto que os decía de mentoring, ¿no? De un poco pues ciertas experiencias que puedes tener, de lo que has podido, o lo que he podido yo aprender en estos años, y que pues bueno, me parecía que quedaba un poco desdibujado en la lista general de marca personal. Tampoco tiene exactamente que ver con la marca personal, aunque bueno, una marca personal puede ser un concepto un poco amplio. Entonces he querido generar una lista nueva con estos vídeos en los que trato más el tema del mentoring, de tal forma que darle una cierta entidad independiente y no diluida en otra lista. Lo que sí que es cierto es que obviamente son mis opiniones basadas en mi experiencia. La gente pues bueno, podrá estar más o menos de acuerdo en lo que puedo decir o lo que puedo contar, pero bueno, si a alguien le sirve, a mí me parece que ya valdría el vídeo o el trabajo que hago. Me parece que ya me doy por pagado, ¿no? O sea, creo que hay que ayudar un poco a la gente, hay que preocuparse por que la gente progrese, y entonces, bueno, pues yo creo que es un poco una forma de hacerlo. También, si la gente, los que estáis viendo los vídeos, pues queréis hacer algún tipo de comentario y que podamos hablar de estas cosas, pues lógicamente, como siempre, los comentarios, sabéis que en este canal los comentarios constructivos son siempre bienvenidos. Ya tengo algún vídeo preparado de alguna cuestión que me comentaron en algún vídeo, sobre, bueno, pues un poco extenderme o detallar un poquitín algunos conceptos, y tengo preparado un vídeo hablando, pues bueno, pues, por ejemplo, de cómo tratar
con un jefe difícil, o cómo cuando estás en una empresa en la que tú crees que puedes progresar y realmente pues no te ascienden, ¿no? Cuáles son las diferentes opciones que yo veo, por qué puede ser, por qué puede dejar de ser. Básicamente, pues bueno, es un poco la mecánica de todos estos vídeos. Yo siempre la hago igual, ¿no? Es como si se lo contase a una persona que está en mi equipo, que está, que está trabajando conmigo, y le puedes decir pues de una forma muy sencilla, pues mira, pues yo creo que puedes ir o puedes tener estas opciones, puede ser esto, puede ser lo otro. Tampoco nunca hay verdades absolutas, y menos en un canal de YouTube en el cual, pues bueno, tampoco estás diciendo o resolviendo el problema concreto de una persona concreta, porque bueno, estos son un poco ideas generales, un poco opiniones generales, que yo creo que más o menos en todas las situaciones pueden ser interesantes o pueden ser válidas, o por lo menos que pueda hacer que alguien se plantee un poquitín cómo puede progresar. O sea, yo soy bastante aficionado a mirar vídeos, a leer libros de gente que se dedica a todas estas cosas, ¿no? Gente pues como Andrés Pérez Ortega, como Berto Pena, etcétera. Gente que se dedica a mejorar el trabajo, o más que mejorar el trabajo, mejorar que la gente mejore en su trabajo. Y sin más, esto es lo que os quería comentar. Como siempre, darle un like si os ha gustado el vídeo. Sabéis que ayudáis mucho. Suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenido para que os llegue una nueva notificación cada vez que se libere un nuevo vídeo. Y como siempre, los comentarios constructivos son bienvenidos. Podéis dejarlos abajo en la zona de comentarios.